A principios del año 2020, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ocurrió un suceso que posteriormente conduciría a consecuencias trágicas. Carlos Mendoza, un piloto de 34 años de una de las mayores aerolíneas mexicanas, se encontró por primera vez con María García, una azafata de 28 años recién transferida a su tripulación. Carlos Mendoza era conocido entre sus colegas como un piloto experimentado y confiable. Comenzó su carrera en la aviación a los 22 años y ascendió rápidamente gracias a sus habilidades profesionales y su disciplina. En el momento de conocer a María, Carlos llevaba 5 años casado con Isabella Mendoza, con quien criaba a 2 hijos. María García llevaba 6 años trabajando como azafata. Era conocida por su amabilidad y profesionalidad. Soltera y ambiciosa, María dedicaba la mayor parte de su tiempo al trabajo y al desarrollo de su carrera. Su traslado a la tripulación de vuelos internacionales fue un paso significativo en su carrera. Su primer encuentro tuvo lugar durante una reunión informativa previa al vuelo. Carlos inmediatamente se fijó en la nueva azafata, notando su profesionalidad y atención a los detalles. María, por su parte, quedó impresionada por la confianza y experiencia de Carlos como comandante de la tripulación. Durante los siguientes meses, Carlos y María trabajaron juntos con frecuencia en varios vuelos internacionales. Su relación profesional se desarrolló y comenzaron a pasar más tiempo juntos durante las escalas y los tiempos de espera entre vuelos. Los colegas notaron la buena comprensión entre Carlos y María, pero nadie sospechaba de la relación personal que se estaba desarrollando entre ellos. Ambos ocultaban cuidadosamente su creciente apego mutuo, conscientes de las posibles consecuencias para sus carreras y vidas personales. A finales del año 2020, Carlos y María ya estaban involucrados en una relación romántica secreta. Aprovechaban sus viajes de trabajo y pernoctaciones en otras ciudades como oportunidad para pasar tiempo juntos lejos de miradas indiscretas. Esta situación creaba una tensión considerable para ambos. Carlos sentía culpa hacia su familia, especialmente hacia su esposa Isabella. María, por su parte, se sentía incómoda por tener que ocultar sus sentimientos y su relación con un hombre casado. A pesar de la creciente tensión emocional, ambos continuaron manteniendo una imagen profesional en el trabajo. Sus colegas y la dirección de la aerolínea no sospechaban de la relación que se estaba desarrollando entre ellos, que posteriormente conduciría a eventos trágicos. En enero del año 2021, la relación entre Carlos Mendoza y María García comenzó a desarrollarse de manera más intensa. Su primer contacto informal tuvo lugar durante una escala de 12 horas en Cancún, después de un vuelo complicado desde Ciudad de México. Carlos propuso a María dar un paseo por la playa para aliviar el estrés tras el vuelo. Durante este paseo, hablaron por primera vez de temas personales. María le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo del estado de Veracruz y cómo siempre había soñado con viajar. Carlos compartió historias sobre sus primeros vuelos y las dificultades que enfrentó al inicio de su carrera. Esta conversación los acercó y descubrieron que tenían muchos intereses en común. A ambos les gustaba la literatura, especialmente las obras de Gabriel García Márquez. También compartían una pasión por la gastronomía y charlaron sobre sus platos favoritos de la cocina mexicana. Tras regresar a Ciudad de México, Carlos y María comenzaron a comunicarse con más frecuencia fuera del horario laboral. Intercambiaban mensajes en aplicaciones de chat, comentando libros, películas y compartiendo impresiones sobre los lugares que visitaban durante los vuelos. En febrero del año 2021 ocurrió un incidente que acercó aún más a Carlos y María. Durante unas turbulencias en un vuelo de Ciudad de México a Buenos Aires, María demostró un profesionalismo excepcional al tranquilizar a los pasajeros que estaban entrando en pánico. Tras el aterrizaje, Carlos le agradeció personalmente por su excelente trabajo. Este momento se convirtió en un punto de inflexión en su relación.
En marzo se besaron por primera vez durante una escala en Madrid. Esto sucedió después de una larga conversación en el bar del hotel, donde hablaron de sus sueños y temores. Carlos confesó que se sentía atrapado en su matrimonio, mientras que María compartió sus dudas sobre si alguna vez podría formar una familia debido a la naturaleza específica de su trabajo. A partir de ese momento, su relación pasó a un nuevo nivel. Comenzaron a planificar sus horarios para coincidir más a menudo en los mismos vuelos. Cuando esto no era posible, intentaban verse en Ciudad de México entre vuelos. Carlos empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, explicando a su esposa que tenía responsabilidades adicionales. María rechazaba las propuestas de sus compañeros para pasar tiempo libre juntos, prefiriendo los encuentros con Carlos. En mayo del año 2021, su relación se volvió física. Aprovechaban cualquier oportunidad para estar a solas, salas de espera vacías en los aeropuertos, habitaciones de hotel durante las escalas, incluso el piso de María en Ciudad de México, cuando Carlos podía encontrar una excusa para no dormir en casa. Sin embargo, a pesar de la creciente pasión, ambos eran conscientes de lo arriesgado de su situación. Carlos sentía una fuerte culpabilidad hacia su familia, especialmente hacia sus hijos. María temía que su relación pudiera afectar negativamente a su carrera si la dirección de la aerolínea se enteraba. En junio del año 2021 se produjo el primer conflicto serio entre ellos. Durante un vuelo a Nueva York, Carlos notó cómo María coqueteaba con uno de los pasajeros de clase ejecutiva. Tras el aterrizaje, tuvieron una acalorada discusión en la que Carlos mostró unos celos inesperados. María se quedó impactada por su reacción y le recordó que él seguía estando casado. Este incidente hizo que ambos reflexionaran sobre la naturaleza de su relación y hacia dónde podía conducirles. Sin embargo, en lugar de poner fin a su vínculo, se volvieron aún más cautelosos en sus acciones, tratando de no llamar la atención de quienes les rodeaban. A finales del verano del año 2021, Carlos y María ya no podían imaginar su vida el uno sin el otro, a pesar de todas las complicaciones y riesgos de su relación secreta. Comenzaron a hablar sobre la posibilidad de un futuro juntos, aunque ambos entendían que el camino hacia ello no sería fácil. En otoño del año 2021, la relación entre Carlos Mendoza y María García se volvió aún más tensa. Sus encuentros secretos se hicieron más frecuentes, lo que llevó a un aumento del riesgo de ser descubiertos. En septiembre, Isabella, la esposa de Carlos, comenzó a sospechar que algo no iba bien. Notó cambios en el comportamiento de su marido, se había vuelto más distraído, comprobaba con frecuencia el teléfono e inventaba cada vez más excusas para llegar tarde del trabajo. Isabella intentó hablar con Carlos, pero él negó que hubiera algún problema, atribuyéndolo todo al estrés laboral. El 17 de octubre del año 2021 ocurrió un incidente que casi reveló su secreto. Durante un vuelo de Ciudad de México a Madrid, una de las azafatas compañeras, Ana Rodríguez, se dio cuenta de que Carlos y María intercambiaron una mirada demasiado íntima en la cabina del piloto. Después del vuelo, esta azafata se acercó a María e insinuó que había notado su relación especial. María lo negó categóricamente, pero esta conversación le causó un gran estrés. Carlos y María decidieron limitar temporalmente sus contactos en el trabajo. Empezaron a aparecer juntos en público con menos frecuencia y utilizaron esquemas más complejos para organizar sus encuentros. Esto incluía el uso de taxis separados para llegar al mismo lugar y la reserva de habitaciones en diferentes hoteles durante las escalas. En noviembre la situación se complicó aún más. Carlos se enteró de que su esposa estaba embarazada de su tercer hijo. Esta noticia le provocó sentimientos encontrados, alegría ante la perspectiva de volver a ser padre y sentimiento de culpa hacia María. Cuando se lo contó a María, ella quedó devastada. Mantuvieron una larga y emotiva conversación en una habitación de hotel en Buenos Aires, discutiendo sobre su futuro. María insistía en que Carlos tomara una decisión,
o dejaba a su familia y empezaban a vivir juntos abiertamente, o ponían fin a su relación. Carlos, dividido entre el sentido del deber hacia su familia y la pasión por María, no pudo dar una respuesta clara. Esto llevó a su primera pelea seria. En diciembre la tensión alcanzó su punto máximo. Durante la fiesta de Navidad de la compañía aérea, Carlos, habiendo bebido demasiado, casi reveló su relación al intentar hablar con María a solas. La situación solo se salvó gracias a la rápida reacción de María, que logró distraer la atención de sus compañeros. Después de este incidente, María insistió en hacer una pausa en su relación. Acordaron no verse fuera del trabajo durante un mes para reflexionar sobre la situación y tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Este periodo fue muy difícil para ambos. Carlos cayó en una depresión, lo que no pasó desapercibido para su esposa y sus colegas. María, por su parte, se sumergió por completo en el trabajo, aceptando turnos adicionales y vuelos de larga distancia. El 15 de enero del año 2022, después de un mes de separación, Carlos y María se reunieron en una cafetería del centro de Ciudad de México. La conversación fue tensa. Carlos confesó que no podía abandonar a su familia, especialmente ahora que esperaba el nacimiento de su tercer hijo. María, aunque profundamente decepcionada, dijo que entendía su decisión. Acordaron poner fin a su relación romántica y volver a una comunicación puramente profesional. Sin embargo, ambos tenían claro que sus sentimientos mutuos no habían desaparecido. En febrero del año 2022 volvieron a trabajar juntos en vuelos regulares. La tensión entre ellos era evidente para sus colegas, pero todos lo atribuían a desacuerdos laborales habituales. El 1 de marzo del año 2022 ocurrió un evento que se convirtió en un punto de inflexión en su historia. Durante un vuelo de Ciudad de México a Los Ángeles, Carlos recibió un mensaje de su esposa informándole de que había entrado en trabajo de parto prematuro. Esta noticia le alteró mucho y cometió un error durante el aterrizaje que podría haber tenido graves consecuencias. Solo la intervención del copiloto evitó un posible desastre. Tras este incidente, la dirección de la compañía aérea inició una investigación interna. Carlos se enfrentó a la amenaza de perder su trabajo, y su estado emocional se volvía cada vez más inestable. El 13 de abril del año 2022 se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Carlos Mendoza y María García. Ese día, ambos fueron asignados al vuelo Ciudad de México-Bogotá. La noche anterior, Carlos había recibido una notificación de la dirección de la aerolínea sobre una próxima audiencia disciplinaria relacionada con el incidente durante el aterrizaje en Los Ángeles. Esta noticia agravó su ya inestable estado emocional. La mañana del 13 de abril, Carlos llegó al aeropuerto más temprano de lo habitual. Se le veía tenso y distraído, lo cual fue notado por varios de sus colegas. A las 7:30 de la mañana se encontró con María en la zona de preparación previa al vuelo. Su conversación, observada por otros miembros de la tripulación, parecía tensa. Durante la reunión informativa previa al vuelo a las 8:15, Carlos estuvo inusualmente callado, permitiendo que el copiloto, Javier Ortega, llevara a cabo la mayor parte de la instrucción. María, por su parte, parecía preocupada e intentó hablar con Carlos a solas varias veces, pero él evitaba la comunicación. El vuelo 2574 despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 9:45 de la mañana según lo programado. Las primeras 2 horas de vuelo transcurrieron sin incidentes. Sin embargo, a las 11:50, cuando el avión sobrevolaba el Mar Caribe, Carlos pidió inesperadamente a Javier que abandonara la cabina de pilotos, alegando la necesidad de discutir algo personal con uno de los miembros de la tripulación. A las 11:55, Carlos llamó a María a la cabina de pilotos. Según la grabación de la caja negra, entre ellos se produjo una acalorada discusión.
María insistía en que Carlos se concentrara en pilotar el avión y pospusiera las conversaciones personales hasta el final del vuelo. Carlos, por su parte, exigía discutir su relación de inmediato. A las 12:10, la situación se agravó drásticamente. Según el testimonio de otros miembros de la tripulación, se escucharon gritos fuertes provenientes de la cabina de pilotos. Javier Ortega intentó entrar en la cabina, pero descubrió que la puerta estaba bloqueada. A las 12:15, el avión comenzó a perder altitud. Los controladores de los servicios de tierra intentaron ponerse en contacto con la tripulación, pero no recibieron respuesta. A las 12:18 se activó el sistema de alerta de emergencia por pérdida de altitud. A las 12:20, el copiloto Javier Ortega logró abrir la puerta de la cabina utilizando el código de emergencia. Al entrar, encontró a Carlos inconsciente en el suelo de la cabina. María estaba en los mandos, intentando estabilizar el avión. Javier tomó inmediatamente el control y logró nivelar el avión. A las 12:25, solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, Barranquilla, Colombia. A las 12:40, el avión realizó un aterrizaje de emergencia exitoso en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos de Barranquilla. Todos los pasajeros fueron evacuados de manera segura. Carlos Mendoza fue trasladado inmediatamente al hospital local, donde los médicos certificaron su muerte por un ataque cardíaco. María García fue detenida por la policía colombiana para ser interrogada. La investigación, iniciada inmediatamente después del incidente, reveló signos de lucha física en la cabina de pilotos. Se encontraron moratones y arañazos en el cuerpo de María, y en las manos de Carlos había rastros de sangre de María. Este día marcó el inicio de una larga investigación que conmocionó a la comunidad aeronáutica de México y tuvo graves consecuencias para todas las partes involucradas. Inmediatamente después del incidente del 13 de abril del año 2022, se inició una investigación a gran escala. Esta fue llevada a cabo por un esfuerzo conjunto de las autoridades mexicanas y colombianas, así como de organizaciones internacionales de aviación. El 15 de abril del año 2022, el equipo de investigación comenzó un análisis detallado de los datos de las cajas negras del avión. La transcripción de las grabaciones de los registradores de vuelo reveló un diálogo tenso entre Carlos y María justo antes del incidente. Se registraron amenazas por parte de Carlos e intentos de María por calmar la situación. El 17 de abril, los investigadores realizaron el primer interrogatorio oficial a María García. Ella confirmó la existencia de una relación romántica con Carlos Mendoza y habló sobre la creciente tensión entre ellos en los últimos meses. María declaró que Carlos había amenazado con revelar su relación a la dirección de la aerolínea si ella no accedía a reanudar su romance. El 20 de abril se entrevistó a los miembros de la tripulación del vuelo 2574. Sus testimonios confirmaron el comportamiento inusual de Carlos antes y durante el vuelo. El copiloto, Javier Ortega, informó sobre la extraña petición de Carlos de abandonar la cabina, lo cual contradecía los procedimientos estándar de seguridad. El 23 de abril, los investigadores confiscaron las pertenencias personales de Carlos y María, incluyendo sus teléfonos móviles y ordenadores portátiles. El análisis de la correspondencia entre ellos reveló una larga historia de relación y una creciente tensión en las semanas previas al incidente. El 1 de mayo del año 2022 se llevó a cabo un examen forense del cuerpo de Carlos Mendoza. Los resultados mostraron que la causa de la muerte fue efectivamente un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, también se encontraron signos de lesiones físicas leves que podrían haber sido causadas por una pelea. El 5 de mayo, los investigadores interrogaron a Isabella Mendoza, la viuda de Carlos. Ella confirmó que había notado cambios en el comportamiento de su marido en los últimos meses, pero no sospechaba de su relación extramatrimonial. El 10 de mayo se obtuvieron los resultados de las pruebas toxicológicas.
En la sangre de Carlos se encontraron rastros de antidepresivos que, según se descubrió, estaba tomando sin prescripción médica. El 15 de mayo, los investigadores realizaron un segundo interrogatorio a María García. Esta vez, ella proporcionó una descripción más detallada de los eventos en la cabina de pilotos. Según sus palabras, Carlos se encontraba en un estado de gran agitación y amenazó con dirigir el avión hacia el océano si ella no accedía a reanudar su relación. El 20 de mayo se entrevistó a los empleados de la aerolínea que trabajaban con Carlos y María. Varios colegas confirmaron que habían notado comportamientos extraños en ambos durante los últimos meses, pero no le habían dado mayor importancia. El 1 de junio del año 2022, el equipo de investigación presentó un informe preliminar. En él se hablaba de graves violaciones de la ética profesional por parte de Carlos Mendoza y María García, así como de un control insuficiente por parte de la aerolínea sobre el estado psicológico de los pilotos. El 10 de junio, la Fiscalía de México presentó cargos contra María García por homicidio involuntario y por poner en peligro la seguridad del vuelo. María fue detenida hasta el inicio del juicio. El 15 de junio, la aerolínea anunció una investigación interna y una revisión de los procedimientos de control psicológico de pilotos y auxiliares de vuelo. A finales de junio, la investigación estaba prácticamente concluida. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la tragedia fue el resultado de una compleja combinación de relaciones personales, estrés profesional y un control insuficiente del estado psicológico de la tripulación. El proceso judicial contra María García comenzó el 5 de septiembre del año 2022 en el Tribunal Federal de Ciudad de México. El caso atrajo una amplia atención del público y de los medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los más comentados en la historia reciente de la aviación mexicana. La Fiscalía presentó la acusación basada en dos puntos clave: homicidio involuntario de Carlos Mendoza y puesta en peligro de la seguridad del vuelo. El principal argumento de la acusación era que María, al entablar una relación inapropiada con el comandante de la tripulación, había creado una situación que condujo a consecuencias trágicas. Los abogados de María García construyeron la defensa argumentando que ella había actuado en estado de legítima defensa. Afirmaban que Carlos Mendoza, encontrándose en un estado emocional inestable, había amenazado no solo la vida de María, sino también la de todos los pasajeros a bordo. El 12 de septiembre, el tribunal escuchó el testimonio del copiloto, Javier Ortega. Su declaración sobre el extraño comportamiento de Carlos antes del incidente y sobre cómo encontró la situación en la cabina se convirtió en un elemento importante para comprender los eventos de aquel día. El 15 de septiembre se presentaron los resultados de la evaluación psicológica de María García. Los expertos señalaron que ella había estado bajo un fuerte estrés emocional durante varios meses antes del incidente, pero no mostraba signos que pudieran indicar su incapacidad para cumplir con sus obligaciones profesionales. El 20 de septiembre, el tribunal escuchó los testimonios de los miembros de la familia de Carlos Mendoza. Isabella Mendoza, la viuda de Carlos, pronunció un emotivo discurso describiendo cómo la relación extramatrimonial de su marido había destruido su familia. El 25 de septiembre se presentaron las pruebas, incluyendo las grabaciones de las cajas negras y los resultados del análisis de la correspondencia entre Carlos y María. Estos materiales confirmaron la existencia de una relación prolongada y un creciente conflicto entre ellos. El 1 de octubre, María García testificó ante el tribunal. Describió detalladamente los eventos que precedieron al incidente y el momento mismo de la confrontación en la cabina de pilotos. María insistió en que sus acciones estaban dirigidas exclusivamente a prevenir una catástrofe. El 5 de octubre, el fiscal pronunció su alegato final, insistiendo en la pena máxima para María García. Argumentó que su comportamiento irresponsable había llevado a la muerte de una persona y había puesto en peligro las vidas de cientos de pasajeros. El 7 de octubre, los abogados de María presentaron su argumentación final.
Enfatizaron que las acciones de su defendida en el momento crítico habían salvado las vidas de todos los que estaban a bordo, y pidieron al tribunal que tuviera esto en cuenta al dictar sentencia. El 10 de octubre del año 2022, el tribunal dictó sentencia. María García fue declarada culpable de homicidio involuntario, pero absuelta de la acusación de poner en peligro la seguridad del vuelo. El tribunal tuvo en cuenta las complejas circunstancias del caso y las acciones de María para prevenir una catástrofe. María García fue condenada a 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. Además, se le prohibió de por vida trabajar en la industria de la aviación. La sentencia provocó reacciones encontradas en la sociedad. Muchos la consideraban demasiado indulgente, teniendo en cuenta la gravedad de las consecuencias. Otros, por el contrario, creían que María había sido víctima de las circunstancias y merecía un trato más clemente. El 15 de octubre, los abogados de María García presentaron una apelación, pero el 1 de diciembre del año 2022, el Tribunal de Apelación mantuvo la sentencia sin cambios. El caso de Carlos Mendoza y María García tuvo un impacto significativo en la industria de la aviación de México y más allá. Los acontecimientos del 13 de abril del año 2022 y el subsiguiente proceso judicial llevaron a una serie de cambios importantes y provocaron un amplio debate público. En primer lugar, este caso obligó a las aerolíneas a reconsiderar sus enfoques sobre el seguimiento psicológico del personal. Las autoridades de aviación mexicanas introdujeron evaluaciones psicológicas trimestrales obligatorias para todos los pilotos y miembros de la tripulación. Esta práctica fue posteriormente adoptada por varios otros países. La aerolínea en la que trabajaban Carlos y María llevó a cabo una reorganización interna a gran escala. Se reforzó el control del cumplimiento de la ética profesional y se introdujeron normas más estrictas sobre las relaciones personales entre empleados, especialmente dentro de una misma tripulación. El caso también llamó la atención sobre el problema del estrés y el agotamiento emocional entre el personal de aviación. Muchas aerolíneas comenzaron a implementar programas de apoyo a los empleados, incluyendo consultas psicológicas anónimas y formación en gestión del estrés. En la sociedad se desarrolló un amplio debate sobre el equilibrio entre la vida personal y las obligaciones profesionales en profesiones críticas. Muchos expertos señalaron la necesidad de una discusión más abierta sobre los problemas de salud mental y el estado emocional de los trabajadores. La familia de Carlos Mendoza, especialmente su viuda Isabella, se enfrentó a serias dificultades tras la tragedia. Además del trauma emocional, se encontraron en el centro de una atención mediática no deseada. La aerolínea proporcionó a la familia apoyo financiero y asistencia psicológica, pero la recuperación tras lo vivido resultó ser un proceso largo y complicado. María García comenzó a cumplir su condena en la prisión femenina de Santa Marta Acatitla en Ciudad de México. Según los informes, participaba activamente en los programas educativos de la prisión y estaba trabajando en un libro que describía su experiencia y reflexiones sobre lo ocurrido. La comunidad profesional de pilotos y auxiliares de vuelo quedó profundamente conmocionada por este caso. Muchos señalaron que subrayaba la importancia de discutir abiertamente los problemas personales y la necesidad de crear un entorno laboral más favorable en la aviación. Este incidente también afectó a la percepción pública de la seguridad aérea. Aunque las estadísticas muestran que el transporte aéreo sigue siendo uno de los medios de transporte más seguros, el caso de Mendoza y García recordó el factor humano en la aviación y cómo los problemas personales pueden potencialmente afectar a la seguridad de los vuelos. En los círculos académicos, este caso se convirtió en objeto de numerosos estudios en los campos de la psicología, la gestión de personal y la seguridad aérea. A menudo se utiliza como caso de estudio en la formación de futuros pilotos y gestores de aviación. Un año después de la tragedia, el 13 de abril del año 2023,
se instaló una placa conmemorativa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en memoria de Carlos Mendoza y como recordatorio de la importancia de la salud psicológica en la industria de la aviación. En general, esta trágica historia se convirtió en un punto de inflexión en la aviación mexicana, conduciendo a cambios significativos en la industria y haciendo que la sociedad reflexionara sobre las complejas interrelaciones entre la vida personal, las obligaciones profesionales y la seguridad en el mundo moderno.